Eh, Bueno, primero quería decirle, por lo que quedó quizás pendiente de la última intervención, secretario, que le tomo la palabra a usted y al presidente de la República. Cuando dice el presidente de la República que está abierto a un diálogo sobre drogas, pues queremos ver la convocatoria a un diálogo sobre drogas y la política sobre este tema. Por supuesto, en el Poder Legislativo nos lo tomamos en serio, hicimos foros, hemos abierto, pero estoy dispuesto y estoy seguro que mucha gente estaría dispuesto a acudir a una discusión con el gobierno sobre la política de drogas. Me parece que eso ayudaría a que México fuera con una posición de Estado a la sesión especial de las Naciones Unidas en 2016, que como le dije, lo solicitó el mismo gobierno mexicano. En ese tiempo, Felipe Calderón lo solicitó en la ONU. En el asunto de Sonora, secretario de Gobernación, yo pienso que la ley y los órganos de procuración de justicia tienen que buscar eso, la justicia. Y si bien yo celebro que se haya reunido la REA con el presidente Peña Nieto y usted con el gobernador Padres, siempre tiene que haber comunicación, esperamos que eso no signifique impunidad para nadie y que se aplique la ley en esto y que evidentemente se prevengan acciones como esta, y nos preguntamos por qué sigue la concesión vigente. Pero más allá de eso, imagínense, están presos dos ciudadanos yaquis, Mario Luna y Fernando Jiménez, están presos por defender el agua, y sin embargo, quienes contaminaron el agua de esta manera parece que no tienen grandes consecuencias, y además quien fabricó una presa y la desapareció o de manera tan sorpresiva como se construyó, no tiene ningún problema. Perdón, ahí no veo ningún rasgo de justicia. Es impunidad para los poderosos y arbitrariedad para los más débiles. Así es como se percibe para uno. Dos medidas: rigor para unos total, y para el otro, que fabrique y desaparece presas, nada, ¿no? Está bien, pero por lo menos que se mida a todos con la misma vara. Lo de la CNDH, yo quiero reconocer a Raúl Plasencia. Yo no recuerdo que alguien hubiera generado tanto consenso en la sociedad civil. Todos están en contra. Todos lo están en contra del actual comisionado. Y me preocupa, porque este es un organismo indispensable de equilibrio público. No recuerdo una Comisión Nacional de Derechos Humanos tan pusilánime, tan gris, tan ladina en muchos sentidos. Porque imagínense, mientras el ejército está tomando medidas por lo de Tlatlaya, que además coincidimos en que tenemos una gran institución y la Secretaría de Defensa Nacional toma el toro por los cuernos, el comisionado de Derechos Humanos lo único que dice es: si hubo enfrentamiento y les doy resultados en 6 semanas. No, perdón, peor imposible. Pero bueno, y me preocupa que estas decisiones se den por algún tipo de presiones, porque los órganos autónomos es lo que hemos decidido para que haya equilibrios hacia el Poder Legislativo. Pero decía Alejandro Gómez Arias, uno de los grandes dirigentes que consiguió la autonomía universitaria en 1929, para que haya autonomía hay que ejercerla, y vemos que hay órganos autónomos que no se atreven a ejercerla. El IFAI, que generó grandes expectativas, vimos que ni siquiera se atrevió a defender los datos personales, cuando cualquier autoridad prácticamente, servidor público, cada procurador y jefe de policía puede nombrar un representante y le van a dar la información de a quiénes se llamó, etcétera. Ni siquiera en eso quisieron ir, ya no tomar la decisión ellos, sino mandarle la pelota a la Suprema Corte para que decidiera. Yo creo que me preocupa que pudiera haber presiones en contra de los órganos autónomos para que no ejerzan su autonomía, y esto también parece que se ve en la CNDH, y es una preocupación que creo está en muchos lados. Sí, en el asunto de feminicidios, creo que debieran llegar a una conciliación con el Observatorio Nacional de Feminicidios, y espero que haya ese esfuerzo para que las cifras coincidan, porque si no, va a seguir siendo un frente abierto para un problema en donde parece que lo importante es cuidar frentes políticos y no resolver el problema. Y bueno, le agradezco de antemano por supuesto, en esto de los yaquis, por cierto, yo quiero tomar también la palabra. Hace poco el presidente Peña Nieto habló del respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Aquí estamos hablando del pueblo yaqui
y me parece que hay ahí arbitrariedad. Y bueno, seguramente, le agradezco de antemano sus respuestas, seguramente los medios de comunicación darán un seguimiento puntual y la revista Luces del Siglo podremos enterarnos de que todos alabamos al gobernador Alberto Borge en esta comparecencia. Gracias. Gracias, diputado Belauzarán. Tiene usted la palabra, señor secretario. Gracias, presidente. Diputado Belauzarán, veamos cómo define esta Cámara de Diputados un mecanismo para hacer una consulta o tener mayores posibilidades de conocer lo que piensa la sociedad, y nosotros estaremos abiertos para poderlo construir. No, de ninguna manera aceptaré, señor diputado, que nos vea a nosotros como el que tiene que asumir decisiones que están en otro orden de gobierno. Y me refiero particularmente a Sonora. Hace un rato yo señalaba al diputado Durazo que tengo entendido que están detenidos por otros delitos y que por supuesto desde la subsecretaría del licenciado Luis Miranda está ayudando para buscar cómo alejar ese espectro de que si es político o estamos en el marco de la legalidad. Y yo soy el mejor o el más interesado, y lo platiqué con el señor gobernador. Y por supuesto que será muy importante que se haga un análisis para incluso ver lo que comentó el diputado, de poder atraerlo si es que las condiciones se prestan. Pero esto es una decisión allá, y que nosotros estamos buscando ayudar a contribuir a resolverlo. Que no se mezcle ya hay bastantes circunstancias alrededor del tema de la mina, del tema de la presa, como para que todavía le estemos sumando otra circunstancia. Por lo tanto, nosotros ayudaremos, y si así lo define el gobierno del Estado, porque está en sus atribuciones, podremos, por supuesto, ayudar aún más. Rotundo no, señor diputado, no sé de dónde sacó usted esa información, que ha habido una reunión entre este empresario y el señor presidente. Señor, este empresario, se lo digo con toda claridad y con toda contundencia, este empresario tuvo que ver con la instancia que correspondía a las circunstancias de contaminación que había hecho. Por eso es que quien lo recibió es el secretario del Medio Ambiente, es con quien tuvo una reunión. No confunda usted que en algún evento pueda darse un encuentro con muchísima gente y entonces a partir de ello se considere una reunión. Y por supuesto que, lo digo con toda claridad, quienes hayan cometido una acción al margen en cualquiera de los temas que usted ha mencionado, actuaremos con toda pulcritud en el momento que la ley nos lo permita, que son tiempos diferentes. Ha señalado usted lo de la mina, ha señalado lo de la presa, ha señalado lo de los presos, son tiempos diferentes. Lo que nos corresponde a nosotros, actuaremos en tiempo y forma. Me limito a respetar sus comentarios al tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solo lo que tampoco, porque lo medio dijo, y mejor lo digo, nosotros no ejercemos ninguna presión a ninguno de los órganos. Afortunadamente, en esta inercia que respetamos de generar órganos autónomos, pues todos ellos han sido y han salido con el acuerdo total, prácticamente, de las fuerzas políticas representadas o en el Senado o en la Cámara de Diputados. Y sería muy importante que se pudiera hacer una investigación y no dejar un comentario así, porque lo niego rotundamente, que exista algún tipo de presión para la comisión, para el IFAE o para cualquier otro. Fueron creados exactamente para eso, para darle transparencia, mayor transparencia a las acciones del gobierno o de la generación de datos que tanto se requieren en este país.
y le atiendo con todo gusto en el tema del Observatorio de Feminicidios. Quiero reiterarle, nosotros no estamos ni protegiendo ni tapando ninguna acción de alguien que tenga que ver con esta materia, pero tampoco estamos nosotros dispuestos a generar escándalos políticos. Mejor vamos a actuar para que esto deje de suceder. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el diputado Trinidad Morales Vargas. Gracias, compañero presidente, compañeros presidentes, compañeras y compañeros diputados, con el permiso de ustedes. Es cierto que con anuncios y con cifras no vamos a transformar la realidad de este país. Cuestiones fundamentales han sido anunciadas y no han sido cumplidas. Por ejemplo, desde el llamado Pacto por México se anunció una nueva ley minera, solo anuncio. A más de un año de eso no se ha podido concretar nada. Otro anuncio, la ley agraria ha quedado en decreto. No se ha avanzado para nada en eso, ¿no? Acaban de dar otro anuncio. Después de más de 18 años de los acuerdos de San Andrés, el presidente retoma la situación indígena en Nueva York, una reunión de la ONU. Esperemos que no quede también en anuncio. Pero eso, vayas pecata minuta, se puede pasar. Lo que también tendríamos que ver en una de las primeras pláticas o diálogos con el Congreso de usted, con nosotros, lo que planteó fundamentalmente es de que para resolver los graves problemas que se habían desbordado en el país, teníamos que atacar las causas y no solo las consecuencias. Se hablaba de los NINES, se hablaba de las oportunidades de empleo, de una mejor educación, y hoy lo que se nos dice es todo menos en cuanto a esas causas, qué tanto hemos avanzado. Me voy a referir a tres ejes fundamentales o tres cuestiones fundamentales de un solo eje. La ley minera, la ley de derechos mineros, si efectivamente lo hubiéramos abordado con seriedad, aunque no es responsabilidad solo del Ejecutivo, también en eso me queda claro, la verdad es de que tuviéramos ahorita con mucha claridad la posibilidad de sanciones y la posibilidad de cómo protegemos desde las mismas inversiones hasta la misma calidad del medio ambiente. No hemos podido avanzar gran cosa en eso. Es igual con la ley agraria y la ley indígena. Pero lo que propicia a final de cuentas la gran estabilidad, una derivada mal por el crimen organizado, pero la otra, la protesta real de los movimientos sociales, preocupa efectivamente que esos movimientos sociales cada vez sean pues los que los encabezan, con toda la razón, los que tengan que sufrir las cuestiones de barandillo, las cuestiones penales. Están los yaquis, pero también están en Guerrero gente que se atrevió a enfrentar ante la imposibilidad de los gobiernos locales y federal, se atrevió a enfrentar al crimen organizado y se atrevió a crear sus propias organizaciones comunitarias, la policía comunitaria, y están varios presos y presas. Mireles, otro caso, lo de Michoacán. Pareciera ser que solo el gobierno en el caso de Michoacán tiene mérito, y tiene un mérito policial importante, yo lo he reconocido en varias ocasiones, pero los pueblos, los michoacanos, sus organizaciones, sus autodefensas, jugaron un rol sumamente importante en poder tener lo que es ahorita el Estado, como está ahorita el Estado, y el pago para algunos, creo que muy injusto, como el caso de Mireles,
es de que está en la cárcel. Podrán inventarle los delitos que quieran. Todo el mundo sabía que había una guerra y que había raspones por lo menos, ¿sí? Y entonces se ceba precisamente en la parte que se atreve a enfrentar las cosas y que ayuda a superar la situación tan caótica que existía. Por último, quiero señalar la cuestión migratoria, no solo la que nuestros connacionales tenemos histórica, larga, de toda la vida, desde que somos países independientes, sino la de los centroamericanos, el trato que se les da, las declaraciones que se hacen. Se va a impedir que se suban a la bestia, como si fuera eso una forma de ayudarles a los centroamericanos. Saben, o todos sabemos, y el secretario mejor que todos nosotros, que pasar por México para los centroamericanos es la peor calamidad que puedan tener. La autoridad, particularmente la autoridad migratoria, los federales, como ellos le dicen, son odiados por los centroamericanos, porque los violan, los roban, los extorsionan, y en el mejor de los casos los regresan golpeados, vejados. Y esto no es responsabilidad de la autoridad, de usted, secretario, no es responsabilidad poder cambiar esta situación. A nosotros los centroamericanos nos veían como el hermano mayor, como el ejemplo, como la ayuda. Hoy nos tienen miedo, tienen que atravesar, no tienen otra forma de ellos buscarse mejores condiciones de vida y de trabajo. En sus países no hay, pero la calamidad para ellos es atravesar este país. Por último, lo de la minera, de Minera México. Me tocó en un principio ser parte de esta comisión y estuvimos por allá. No es cierto que la autoridad federal de inmediato se abocó a atender el problema. La minera nos dijo una semana después del derrame, y eso nos consta a todos los que estuvimos allá. Y Conagua y la autoridad no podían actuar porque estaban dentro de predios privados, eso nos dijeron. Empezó a actuarse un mes después del derrame. Y hasta donde yo supe en aquella ocasión, todavía había muchas limitaciones para reunirse con presidentes municipales afectados y sobre todo con las organizaciones de productores, que les destruyeron esfuerzos de generaciones por crear una marca y que nadie se preocupó por eso, o que todavía no tenemos las medidas suficientes por eso. Pero no hay negligencia criminal aquí, cuando 8 años antes, 7 años, cuando la huelga minera, en el pliego petitorio, los compañeros lo que planteaban es que iba a haber un desastre ecológico por las medidas o las escasas medidas que estaba tomando la empresa para sus desechos industriales. Y la respuesta de la empresa fue el despido de más de 800 mineros, hace 7 años. La Secretaría de Gobernación ni siquiera una audiencia nos ha concedido, y no digan que no las hemos pedido. Al subsecretario Miranda, yo personalmente hace más de 6 meses le solicité una audiencia. El secretario de él ni siquiera me atiende ya la llamada. Entonces, allá hay negligencia criminal de la empresa, fundamentalmente. Pero también hay una desatención nuestra, ¿sí? También hay una desatención de la autoridad. Y eso, o sea, estos son hechos concretos, no es demagogia, estas son cuestiones que están ahí. Hay periódicos de la época donde nuestros compañeros mineros están diciendo va a haber un desastre ecológico, hace 8 años. Y ante el despido de la empresa de los 800 mineros, nadie se ha preocupado, son 800 familias, ¿qué alegan? Se reemplazan fácil, incluso se reemplazan, ¿y saben cómo? Negando toda posibilidad de empleo a la gente de Cananea, traen de fuera. Y si tienen alguna relación con la gente de aquel sindicato, de amistad o personal, en la empresa dice, está el cartelón, no se admite gente con estas características. Se va a ver afectación, va a haber afectación ante las inversiones cuando no hay
ninguna preocupación de inversión en los pueblos, en el medio ambiente y en los derechos de los trabajadores, cerraron el hospital, ¿sí? Les negaron las posibilidades contractuales que tenían. Secretario, la verdad, desde el primer diciembre que ustedes tomaron protesta, yo fui a la Secretaría de Gobernación con los compañeros, ¿sí? Por si fuera el caso, nomás para mostrar realidades. La otra realidad es, recordemos muy bien, habíamos tomado un acuerdo en la primera reunión que tuvimos usted con nosotros, como miembros de la Comisión de Seguridad Pública, que nos íbamos a reunir periódicamente. Íbamos a ver todos los avances regionales y todo lo que estaban haciendo para los mandos únicos. No nos hemos vuelto a reunir, solo una vez nos reunimos con usted. Por su atención, gracias. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.